Como saben todos, el Papa Francisco, él dice que fue providencialmente. El Papa Francisco anunció al mismo tiempo 2 asambleas del Sínodo de los Obispos sobre el matrimonio y la familia. Él habla de una intervención providencial y yo también estoy convencido de que ha sido un gran acierto el que este tema o estos temas sean tratados y además que sean tratados en 2 asambleas. Yo creo que es la primera vez que en la historia de los sínodos ha tenido lugar algo semejante, o estamos en camino de concluir algo semejante. En el hall de la entrada para el lugar de la asamblea de los obispos había una vitrina preciosa con unos documentos preciosos escritos a mano por el Papa Pablo VI, que, como sabéis, concluyó el sínodo con la beatificación el día 19. Y en aquellos documentos era perfectamente legible el tipo de letra, casi sin tachaduras ni correcciones. Aludía el Papa en esos escritos a la fundación, a la erección del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar unos cuantos días antes del cuarto periodo conciliar, del comienzo del cuarto periodo conciliar, y después, en el discurso de apertura, hizo alusión a lo que terminaba de erigir, con la motivación siguiente. La experiencia del concilio era su resumen, le había mostrado la conveniencia de que con una frecuencia que ya también él de alguna forma indicaba y con una elección de grupos de obispos se pudiera tener algo por el estilo para buscar los caminos del Evangelio conjuntamente. Ahí nació la asamblea del Sínodo de los Obispos, con ese deseo de ser una especie como de instrumento de la colegialidad entre los obispos, de la responsabilidad compartida. Un obispo no está ejerciendo su ministerio al margen de ningún otro. Estamos en comunión. Los cristianos no somos islas. Formamos parte de una comunidad. Y el Papa Francisco, desde el principio, ha aludido a la necesidad de profundizar en los instrumentos de colegialidad, por ejemplo, las conferencias episcopales, pero también el Sínodo de los Obispos, y también de ejercitar entre todos lo que él llama la sinodalidad de la Iglesia. Busquemos juntos todos, caminemos juntos. Precisamente la palabra sínodo, que es una palabra originalmente griega, significa hacer camino juntos. El reunirnos también en las parroquias, en las congregaciones religiosas, en otros grupos conjuntamente, nos ayuda a todos mucho. Es una experiencia de comunión en el Señor, de comunión en los encargos apostólicos que tenemos. En esta primera parte de información, y espero que no me detenga demasiado, querría hacer como 3 apartados muy breves. En primer lugar, algunos datos de este sínodo, de esta asamblea sinodal. En segundo lugar, la acentuación y el subrayado que siempre ha hecho el Papa Francisco en relación con la importancia que tiene el juntarnos en la presencia del Señor para poder ver lo que nos pasa, qué es lo que el Espíritu del Señor quiere transmitir a las iglesias.
también lógicamente a nuestra Iglesia. En primer lugar, por tanto, unos elementos de información. En segundo lugar, este subrayado de lo que significa el ejercicio de la colegialidad. Y en tercer lugar, una entrada, solo puedo hacer una cierta entrada, en los escritos más importantes del final de la asamblea. El mensaje, Luis el vicario lo termina de preparar y se termina de distribuir, ya lo verán ustedes despacio, el mensaje del sínodo, y después también haré una entrada, una cierta incursión, en lo que se llama la relatio synodi, es decir, el fruto más palpable en forma no de documento cerrado, sino de instrumento de trabajo abierto a la próxima asamblea, la relación del sínodo. En primer lugar, algunos elementos de información. Esta asamblea es una asamblea general, por tanto, de toda la Iglesia. Hay asambleas especiales, por ejemplo, ha habido 2 del Sínodo de los Obispos sobre Europa, otra sobre Oriente Medio, otra sobre Oceanía, etc. Esta es una asamblea universal, general, y es una asamblea extraordinaria. Y no porque el elemento de lo que da el carácter extraordinario sea porque se trata de una cuestión excepcional o una cuestión que urge. Se llama Asamblea General Extraordinaria porque su composición es distinta de las ordinarias. La composición de los sínodos extraordinarios es básicamente los presidentes de conferencias episcopales. En esta asamblea hemos sido 114, los responsables de los dicasterios de Roma, unos 25, han sido nombrados también 3 de los religiosos, de los institutos clericales de los religiosos. Entre ellos estaba, por ejemplo, el prepósito general de la Compañía de Jesús. Había también otro grupo nombrado directamente por el Papa. De España estaba el arzobispo de Barcelona y también don Fernando Sebastián, que fue nombrado cardenal hace unos cuantos meses. Entre todos, padres sinodales, éramos exactamente 191. De España, aparte de los 3 sinodales, junto con el prepósito de la Compañía de Jesús, por tanto 4, ha habido también otras personas. Ha habido 2 colaboradores del secretario especial, concretamente un profesor de Teología Moral de Toledo, y después una profesora de Derecho Canónico de Comillas. Ha habido también otras personas que se llaman auditores, no en el sentido de hacer auditorías, sino de oyentes, ellos y ellas, y concretamente de España también ha habido en este sentido una profesora de la Facultad Francisco de Vitoria. Entre todos éramos el grupo de españoles. Casi todos hemos intervenido. Había la posibilidad de que todos los padres sinodales tuvieran una intervención de 4 minutos. De los que fuimos de España intervinimos todos. De 191 me parece que unos 180 han intervenido. Y después había también otras intervenciones libres a última hora de la tarde. Teníamos una sesión con una pausa en medio por la mañana, por tanto 2 encuentros ya, y uno por la tarde más largo. La última hora de la sesión de la tarde se dedicaba a comunicación libre, los que quisieran, previamente poniéndonos en fila, porque allí, si pasaban los 4 minutos, empezaba a encogerse la voz
y llega un momento en que ya no se oía. Y el que estaba hablando ya se daba cuenta de que tenía que parar porque era prácticamente inútil ya su discurso. Hemos estado estas personas, por tanto, en la Asamblea Sinodal. Es importante que se conciba esta primera en relación con la segunda, que será una asamblea general ordinaria, y la ordinaria es la que tiene más miembros. Los miembros de las conferencias episcopales se eligen según el número de miembros de las conferencias. A nosotros en España nos tocan 3. Parece que tienen prisa en la Secretaría del Sínodo en que sean elegidos, de modo que nosotros en la plenaria del mes de noviembre ya tenemos que elegir estas personas para enviarlas a Roma. Como digo, son 3. El Papa después puede nombrar alguno si crea oportuno. El tema de esta asamblea y de la próxima, esta primera ha sido más corta que será, si Dios quiere, la próxima. Esta han sido 2 semanas, con las celebraciones de apertura y de clausura, 2 semanas enteras. La próxima será de 3 semanas enteras. El tema en las 2 asambleas es prácticamente el mismo. Concretamente, en esta primera ha sido el siguiente. Los desafíos pastorales, digamos lo que encontramos en nuestro quehacer pastoral que está reclamando nuestra atención, nuestra reflexión. Por ejemplo, ¿cómo no nos va a reclamar la atención el hecho de que la celebración del matrimonio, no solo canónico, también civil, haya descendido, en algunos momentos prácticamente se haya desplomado? ¿Cómo esto no va a ser un reto a nuestra responsabilidad pastoral? Entonces, esta primera asamblea ha girado sobre los desafíos pastorales, sobre la familia, en el contexto de la evangelización. Nosotros no hacemos estudios sociológicos con perspectivas de seguridad social, ni de economía, ni de política, ni de otras cosas. Se trata de hacer una introspección lo más fiel que podamos, escuchándonos de las diversas latitudes. En este sentido, es sin duda muy interesante el poder escuchar cómo la familia está en Perú con sus tradiciones propias y cómo está, por ejemplo, en Nueva Zelanda, y cómo está en España, o cómo está en Holanda. Esta primera asamblea ha girado sobre una especie de ver, de escuchar, de analizar, de hacer una perspectiva lo más completa posible sobre cómo está el matrimonio y la familia en nuestro tiempo, teniendo en cuenta las diversas latitudes y regiones de la Iglesia. No está lo mismo, por ejemplo, pensemos en los países del Medio Oriente, donde la familia está siendo a veces desplazada del lugar de su hábitat natural, a veces perseguida, buscando un respiro para poder educar a los hijos y poder vivir. De la familia pensemos en una latitud como las nuestras. La segunda asamblea del Sínodo sobre la familia va a llevar por título el siguiente: Vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo de hoy. ¿A qué estamos llamados como familia? La vocación. ¿Qué es lo que el Señor espera de la familia hoy? Como tarea dentro de la Iglesia y como tarea dentro de la sociedad. Porque no podemos olvidar que el matrimonio para nosotros, católicos, es sacramento, pero el matrimonio es una institución de la humanidad. En la segunda parte de la relación del sínodo se habla de 3 etapas en la historia de la salvación sobre el matrimonio. Una etapa que dice el documento primordial, lo que podemos leer en los primeros capítulos del Génesis,
Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y los creó varón y mujer. Y les dijo: creced y multiplicaos y dominad la tierra. Esto es la voluntad de Dios creador sobre la familia, sobre el matrimonio y la familia. Hay una segunda etapa a la que alude el Evangelio cuando le plantean la cuestión de la indisolubilidad del matrimonio. Y él dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os mandó, os permitió el acta de repudio. Es una especie como de cesión, de descenso en el proyecto original de Dios sobre el matrimonio. Jesús, cuando responde a esa pregunta que le plantean, una pregunta capciosa, dice: al principio no fue así. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por tanto, el matrimonio en el proyecto original de Dios, en la ley de Moisés y la tradición de la ley de Moisés, y en la regeneración del matrimonio por nuestro Señor Jesucristo. 3 etapas distintas. Esta es la misión que el matrimonio tiene en nuestra Iglesia, en el proyecto que Dios tiene para nosotros en concreto. El sínodo ha transcurrido en 2 semanas, como decía, los trabajos del sínodo. La primera semana se dedicó a escuchar a los que quisieron intervenir. Yo intervine sobre la preparación para el matrimonio, la relación necesaria que tiene que haber entre iniciación cristiana, bautismo y matrimonio. Todos advertimos lo siguiente: si la preparación remota, la formación cristiana, la iniciación en la fe es muy escasa, el sentido del matrimonio, la educación de los hijos, la transmisión de la fe se resiente. Otra cuestión también quise tratar: ¿por qué son hipótesis? ¿Por qué hay muchos jóvenes que hoy no se sienten atraídos, así decía la relación antes de las discusiones, ¿por qué no se sienten atraídos muchos jóvenes a la hora de contraer matrimonio? Seguramente hay muchas razones. A mí entonces se me ocurrieron 3. Hay un proceso que seguramente todos advertimos, y particularmente en este área cultural nuestra, un proceso de desinstitucionalización del matrimonio. Veamos, por ejemplo, solo el siguiente dato. ¿Cuántos jóvenes comienzan a convivir, unos con la intención de celebrar el matrimonio más tarde y otros sin plantearse tal cuestión? Ya desde hace tiempo, desde hace 2 o 3 decenios, este proceso, concretamente el relator general del sínodo lo llamó huida de las instituciones. Este proceso de huida de las instituciones, del matrimonio como institución, desde hace varios decenios se viene observando en este ámbito cultural nuestro. Ese es un motivo. Hay otro motivo también, un motivo de carácter social, económico. Tengamos en cuenta cuántos jóvenes desearían constituir una familia, digamos como Dios manda, ya, y se encuentran con grandes dificultades porque su perspectiva laboral y económica es como es. Es otro factor que está influyendo. Y otro factor que está influyendo también es una especie como de enfriamiento
de la fe. Yo os invito a que reflexionéis en vuestros grupos y por qué ha descendido tanto la tasa de nupcialidad. ¿Por qué motivos? También en la intervención quise subrayar la grandeza de la vocación matrimonial y la grandeza de la vocación de los matrimonios a formar una familia. La tarea más preciosa de los padres es la transmisión de la vida y la educación de los hijos. Es la tarea más preciosa. Junto con la vocación al ministerio presbiteral, sacerdotal, y a la vida consagrada, está la vocación al matrimonio cristiano. Y cuando tenemos dificultades en estas vocaciones, entonces apreciamos mucho más el valor de estas vocaciones. ¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios por tantas vocaciones al matrimonio y a la familia como viven entre nosotros? Evidentemente con los problemas que toda vocación lleva consigo en el camino, como lleva consigo también problemas la vocación sacerdotal y la vocación para la vida religiosa. También la vocación al matrimonio cristiano tiene sus dificultades. En todas las vocaciones cristianas está plantada la cruz de nuestro Señor Jesucristo, también con la fuerza para poder superarlo con el Espíritu del Señor. Son, como digo, 2 semanas de trabajo, la primera dedicada especialmente a escuchar, muchas intervenciones, en esa petición de turno unos 180. Todas las intervenciones tenían su quiz de interés. En 5 lenguas se podía hablar y había traducción simultánea. Y después se constituyeron 10 grupos que se llaman círculos menores. Había 3 grupos en italiano. Ya prácticamente el italiano está siendo la lengua de comunicación de la Iglesia. Ya no había grupo en latín. Ya no hay obispos que sepamos latín, ya muy pocos. Hasta ahora ha habido de la curia romana y también de las iglesias del este de Europa, había todavía algunos obispos que constituían el grupo en latín, pero ya no lo hay. Ya tampoco lo hubo en la última asamblea del sínodo. Entonces, había 3 grupos en italiano, 3 grupos en inglés, porque al ser presidente de conferencias episcopales de todos los lugares, pues había muchos de procedencia de lengua inglesa. Había 2 grupos en francés y 2 grupos en castellano que un poco para INRI nuestra se llamaban grupos ibéricos, porque también estaban incluidos en estos grupos no solo los obispos de lengua española, que somos tantos, pensemos en América Latina, pero también los portugueses. Y es muy justo que a todos se nos haga justicia, es muy justo. Por tanto, que no se hable simplemente de grupos de españoles, también eso, grupos de portugueses y de españoles. Y la expresión que nos une es, bueno, o la península ibérica o la tradición ibérica. El Papa estuvo presente en todas las congregaciones generales, no siendo en la que tuvo lugar el miércoles porque él tenía audiencia, pero estuvo siempre presente. Además, llegaba un cuarto de hora antes, como todos, más o menos, para poder saludarnos, compartir. Él participaba también si le dejaban, porque no siempre le dejaban, o le dejábamos. En la pausa para tomar un café también iba a tomar el café, ¿por qué no? ¿Por qué no? Él recibía el saludo y saludaba, como cualquiera. En este sentido, yo creo que ha sido muy grato para los participantes en el sínodo ver la forma de presencia tan normal del Papa, tan normal. No es que llegara cuando ya todos estábamos sentados, es que llegaba cuando íbamos llegando. Y entonces, repito, la conversación pues era la normal, el saludo. Él presidía la oración del comienzo de cada una de las sesiones, que por la mañana era la hora
intermedia de tercia que llamamos, cantada. Al terminar la sesión de la mañana rezaba el Ángelus y nosotros con él. Y por la tarde rezábamos en latín una oración preciosa de San Isidoro de Sevilla, que ya en el concilio se rezaba. Assumus Domine, estamos presentes en tu presencia, Señor, etc. Es una oración preciosa, que a San Isidoro de Sevilla le salió redonda y que ha sido, bueno, pues generalizada por unos sitios y por otros, por todos los sitios. Un segundo aspecto, después en el coloquio podemos descender a otros aspectos si os parece oportuno. Un segundo aspecto es el siguiente. El Papa siempre, en las intervenciones anteriores a la celebración del sínodo y en las celebraciones conclusivas, no solo en la que podemos decir estrictamente sinodal, también en la litúrgica, siempre ha aludido a que es una gracia del Señor el que estemos reunidos en su presencia con Pedro, con el sucesor de Pedro, y bajo su autoridad, con gran libertad para tratar las cuestiones que a todos nos atañen. En este sentido, va sin duda avanzando el principio de participación, el principio de corresponsabilidad, cada uno según el ministerio y las tareas que tiene encomendadas dentro de la Iglesia. Y este sínodo sin duda ha sido un avance importante en este sentido. Compartamos la fe, compartamos la responsabilidad pastoral, compartamos también el ministerio episcopal cuando se trate, por ejemplo, en un sínodo de obispos. En las conferencias episcopales compartamos también nuestras experiencias, nuestras preocupaciones, nuestros gozos, nuestras dificultades, lo compartamos. El principio de participación, de sinodalidad, de hacer camino juntos, de buscar, escuchándonos y hablando e interviniendo, los caminos del Señor, es muy importante desde el principio de la historia de la Iglesia y ha sido retomado con mucha fuerza en el Concilio Vaticano II. Y sin duda, el Papa Francisco viene constantemente indicándolo. El Papa Francisco en sus intervenciones subraya especialmente lo siguiente: la responsabilidad moral, espiritual y apostólica en la participación en estos foros. No vamos para ver qué pasa, para ver qué se dice, vamos para participar. Y se participa interviniendo cuando haya que intervenir y escuchando cuando debamos escuchar. El Papa, en una nota que al principio de los trabajos, una nota, dicen los italianos, a braccio, sin papeles, nos dijo, es muy ilustrativa. Él nos recomendó lo siguiente: hablen ustedes, utilizó una palabra en griego, pero después la tradujo, hablen ustedes con parresía. Es una palabra que aparece en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, también en San Pablo. Es decir, hablen ustedes con libertad. Hablen ustedes sin miedo. Y al mismo tiempo escuchen con humildad. Y él aludió a algo que le habían contado de un encuentro que había tenido lugar con él, que después un cardenal dice, aludió, claro, yo hubiera dicho esto y lo otro, pero en la presencia del Papa no me atrevía, y entonces el Papa comentó y dice, muy mal por este cardenal, muy mal. Él tenía que haber dicho, evidentemente se habla con respeto, no lanzamos piedras contra nadie, las palabras no son piedras que lanzamos contra otro, la palabra es instrumento de comunicación. Entonces, el Papa nos invitó a que habláramos con libertad y a que escucháramos con humildad. Esto es la espiritualidad de la comunión.
Esto es la versión personal en la vida de cada uno de los participantes de lo que significa participar en una asamblea como la del sínodo. Y al final el Papa tuvo, eso sí que lo leyó, el día 18 tuvo una intervención, se la ha facilitado también el vicario general, yo le agradezco mucho, la tienen ustedes ahí, una intervención más larga, muy bien leída. Por ejemplo, llamó la atención, después de haber hablado de posibles tentaciones que hay en este tipo de asambleas, él en un momento determinado, haciendo una especie de parada, una parada de la retórica, dice, y ahora voy a hablar del Papa. Entonces, bueno, pues con los oídos atentos a ver qué nos dice el Papa de sí mismo, de su misión. Y en esa intervención última aludió a cómo él había experimentado mucha consolación escuchando a tantísimos padres sinodales que desde su alma de pastores habían comunicado lo que ellos veían en relación con la familia. Y dijo, aludiendo a San Ignacio de Loyola, él es jesuita, no lo olvidemos. Y yo tengo la impresión de que cada vez se nota más su condición de jesuita. Es un maestro del espíritu. Nada más que vean sus intervenciones, sus homilías, suelen ser breves, pero siempre van, digamos, a una especie de exhortación espiritual, de llamada a que lo que terminamos de escuchar en los textos proclamados lo asimilemos nosotros. Pues entonces él dice, como dice San Ignacio en el número 6 de los ejercicios espirituales, hay consolaciones del espíritu y también hay momentos de desolación. Y entonces él lo va a desarrollar diciendo que también puede haber en los participantes, puede haber habido en los participantes de este sínodo, puede haber en los participantes, pensemos, de un consejo de pastoral, de un consejo del presbiterio, de una asamblea de la conferencia episcopal, puede haber también tentaciones, puede haber tensiones, puede haber desolaciones, y no pasa nada. Él dijo, no temamos a que estas cosas se den. Y entonces él aludió a varias tentaciones, que siempre las traducía con clave evangélica, pero que se veía exactamente a quiénes se refería. Entonces puede haber la tentación de los maestros de la ley, de los escrupulosos, de los que quieren que todo esté atado y bien atado, que no quede ningún cabo suelto. Bueno, eso sí puede darse. En este sentido, es necesario decir, yo no sé la información que después habéis ido recibiendo, cómo ha sido transmitido, es verdad que en el sínodo ha habido, digamos, dos acentuaciones, dos subrayados, en las intervenciones más o menos de los padres sinodales. Evidentemente hay en algunos padres en que este subrayado es muy claro y en otros resulta un poquitín más sombrío. En un sentido o en otro, ha habido intervenciones más preocupadas por la transmisión de lo que es la doctrina de la Iglesia, sin ningún recorte, evidentemente, sin ninguna sombra, y había otros que estaban más preocupados por el acercamiento a las personas que sufren. Por ejemplo, esos desafíos del matrimonio y de la familia se ha traducido siempre no solo en cuestiones de carácter social, por ejemplo, en convivencias prematrimoniales, o por ejemplo, en el trato a las personas con inclinación homosexual. Son colectivos, pero no quedan colectivos, siempre se ha tendido a ver rostros detrás de cada situación. Por ejemplo, pensemos, en todas nuestras familias, o en casi todas, seguramente hay, pues a lo mejor divorciados. En unos casos, divorciados solo, en otros casos, vueltos a casar. Y hay un rostro en la persona. ¿De qué forma nos podemos acercar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a estas personas? ¿Cómo Jesús, por ejemplo,
esto apareció varias veces, cómo Jesús trató a la samaritana, que había tenido muchos matrimonios antes. Ahora tenía un matrimonio que no era legítimo. ¿Cómo la trató Jesús? ¿Cómo Jesús trató a la mujer sorprendida en adulterio? Le va a decir dos cosas. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo no te apedreo, que era el castigo que según la ley de Moisés y la tradición de la ley de Moisés debería ejercitarse. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Que el pecar te viene mal. El pecar te hace daño. El pecar te destruye. Rompes tu familia. No tienen por qué ir en enfrentamiento el subrayado de la misericordia y el subrayado de la verdad cristiana. Entonces, es verdad, repito, que había esas dos acentuaciones, es verdad. En algunos momentos estas acentuaciones fueron incluso hasta un poco más vibrantes. Yo en esa reunión no pude estar, porque fue justamente el día que volvía después de la celebración de inauguración de las celebraciones del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. Pero una mañana se habían leído en el aula del sínodo las relaciones de los 10 grupos. Ya dije antes que eran 10 grupos. Yo participé en el grupo ibérico B, que presidía, concretamente era el moderador, el arzobispo de Barcelona, y era el secretario, el relator del sínodo, el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Y transcurrió muy bien el sínodo, las reuniones del sínodo en los grupos. Nosotros pudimos aprobar todos los proyectos, los modos, las sugerencias de mejora que íbamos presentando, lo pudimos aprobar por unanimidad. Pues bien, el día que se leyeron las relaciones de los diversos grupos, en principio la Secretaría del Sínodo no había previsto el que se hicieran públicos, pero un grupo de obispos y además con herejía dijo, si se ha hecho pública la relación después de la discusión, se hacen también públicos estos modos. Y efectivamente se hicieron públicos. Yo no sé si ya han tenido la facilidad para acceder a ellos, pero en todo caso se han hecho públicos. La misma secretaría, el Papa no intervino, el Papa estaba viendo lo que pasaba. Entonces, el secretario general del sínodo dice, bien, pues se hace público todo. Y no pasó nada. Uno de los principios de las asambleas sinodales desde hace bastante tiempo es la transparencia informativa, a veces porque se caía en el ridículo. Es muy difícil que una asamblea, pensemos, de 400 personas, la Asamblea General Ordinaria del Sínodo, es muy difícil que no haya, el Evangelio decía, es necesario que haya escándalos, aquí es muy difícil que no haya filtraciones. De modo que al final se quería mantener todo muy encubierto, muy en silencio, muy guardadito, y por donde menos se pensaba venía la filtración. Entonces ya desde hace varias asambleas se comunica todo. También en esto es una novedad, se ha comunicado el resultado de las votaciones. De modo que lo han podido ver ustedes, si ya han tenido acceso a la relación del sínodo. Son concretamente 62 votaciones que tuvimos que hacer. De las 62 votaciones, por 2/3 tenían que ser aprobadas. Los votantes entonces y después el resultado para que fueran válidos los 2/3 era de 123. Hubo una proposición que salió aprobada por 125 solo.
3 votaciones no adquirieron la mayoría, los 2/3 requeridos, y las demás con mucha holgura. De modo que de estas 62 votaciones que hicimos, ahora no son proposiciones, son números en que se fraccionó la relación del sínodo, son números que íbamos votando uno detrás de otro. Además, la votación era secreta. Y eso es garantía de libertad, de modo que cada uno votó en conciencia. Esos 3 números que no consiguieron la mayoría, después voy a decir qué números son, e incluso los voy a leer, no hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar. Esos 3 números no consiguieron los 2/3, pero vean ustedes que son 2/3, ¿eh? Estos números que no consiguieron los 2/3 habían conseguido un 62 o 63%. De modo que figuran en este documento, que es instrumento de trabajo para la próxima asamblea, que todos vamos a poder ver y escuchar. El Papa, que es por donde yo iba ahora, lo que pasa que después hago este tipo de interferencias, el Papa ha subrayado mucho la dimensión espiritual de la comunión eclesial. ¿De qué forma nosotros, como cristianos, participamos en una asamblea de este estilo? No estamos inhibiéndonos, no estamos pretendiendo ser la única voz, queremos aportar lo poquito que podamos y queremos enriquecernos con lo mucho que escuchamos. Pero es muy importante esta moralidad, que hemos de decir, o esta espiritualidad del ejercicio de la comunión. En esto yo creo que siempre que el Papa ha intervenido lo ha subrayado, que es una lección importante. Aparte de los padres sinodales, 191, y del grupo unos 20 y tantos de la curia, que formaban parte de los padres sinodales, y del grupo de ayudantes del secretario especial del sínodo, que es el arzobispo de Chieti, Bruno Forte se llama, es un gran teólogo. Él ha sido el secretario especial de este sínodo. Había también otras personas invitadas, y esto ha sido, yo creo que, agua muy fresca en la asamblea del sínodo. Personas invitadas para que transmitieran o su experiencia personal como matrimonios o el trabajo que vienen desarrollando en grupos de iglesia. Había de las dos, digamos, características intervinientes, que fue interesante. Por ejemplo, pues el que escuchemos a unos de Australia, de los grupos que se llaman Retrouvaille, cómo vienen trabajando en la reconstrucción de matrimonios rotos, es muy interesante. Como por ejemplo hubiera sido muy interesante, pero no hubo ninguna petición en este sentido, que por ejemplo los centros de orientación familiar hubieran indicado cómo vienen trabajando, pues es bien interesante. Entonces se ofrecieron este tipo de experiencias y también de informaciones, porque no solo era experiencia personal, en algunos casos sí, y en otros casos eran informaciones. Ya voy a ir terminando, porque quiero que también haya la oportunidad de coloquio. Los escritos en los que se ha sedimentado los trabajos de esta asamblea sinodal son 2 escritos. El mensaje, el redactor principal del mensaje ha sido el presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, el cardenal Rabasi, que fue antes de presidir este Consejo de la Cultura, fue antes el bibliotecario de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, que había sido también bibliotecario principal de esta biblioteca el Papa Pío XI. El
fue el bibliotecario, escribe muy bien, es una persona con una formación bíblica excelente, con un conocimiento cultural asombroso y redacta muy bien. Él presidió este grupo de redacción del mensaje, que al final fue presentado con un gran aplauso al terminar la lectura, y después, como siempre pasa, cuando hay mucha gente, pues uno prefiere que tal palabra, en lugar de ser esta, sea otra, o que se añada tal cosita, o que se suprima tal otra. Y no sé cuántas intervenciones hubo, tantísimas. Menos mal que no hizo caso a todas las intervenciones, porque si no hubiera resultado un mensaje completamente desfigurado. Pero introdujo muchas de esas sugerencias de mejora. Él, antes de leer el mensaje, como lo tienen ustedes ahí, lo tenéis recogido, verlo despacio, está muy bien hecho, muy bien hecho. Él nos dijo, dice, quiere ser una palabra, el mensaje, siguiendo las cartas de San Pablo, una palabra de consuelo y una palabra de exhortación. Y efectivamente es un mensaje de consuelo por las realidades matrimoniales y familiares, tantísimas como existen, con muy buena salud. ¿Cómo nosotros no vamos a dar gracias a Dios por el hogar en que hemos nacido, por los padres que hemos tenido, también con sus problemas? Terminaremos siendo santos, pero en el camino vamos siendo todavía, pues bueno, con muchos pecados y muchos fallos. Pero ¿cómo no vamos a dar gracias a Dios por nuestros padres, por nuestra familia, por lo que hemos recibido? Entonces, una palabra de consuelo. Subrayó algo que había ido apareciendo a lo largo de los diálogos en el sínodo. Es necesario que aparezca con claridad una palabra sobre los hijos y otra palabra sobre la mujer. Y particularmente, aparte de otras situaciones de la mujer, lo vemos todos los días entre nosotros, es tremendo que la suprema intimidad matrimonial se convierta a veces en el ejercicio más violento de trato de una persona a otra. Es tremendo. Y además lo estamos viendo todos los días. Por ejemplo, hoy en el Teneciario apareció de nuevo. Entonces, una palabra sobre la mujer, particularmente cuando se encuentra en una situación de familia monoparental, y eso ocurre muchas veces. Él marcha fuera a vivir su vida y la mujer queda a veces sola con los hijos. ¿Y con qué situaciones? Eso lo vemos. Y en algunas latitudes de la Iglesia esto es tremendo, tremendo. Y también una palabra sobre los niños. De nuestras dificultades como adultos y de nuestros pecados, tantos niños son al final víctimas. Los profesores suelen decir que por el rostro que trae el niño y la niña se puede ver cuál es la relación de sus padres. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, aquí precisamente en Valladolid, una profesora me decía que había contemplado a una niña que desde hacía algún tiempo estaba muy triste. Y entonces un día le preguntó a la profesora, ¿qué te pasa, María? Y la niña le dijo, es que el novio de mi mamá no me quiere. ¿Ves? ¿Qué problemas para esta niña? También para los profesores, para su maduración personal. Ahí hay una palabra en el mensaje que alude también a los niños y también en la relación del sínodo, a los niños y a las mujeres. Como personas en las que a veces el sufrimiento se refleja especialmente en su rostro y en su vida. Ha sido esta asamblea del sínodo, a mí me lo ha recordado en algún momento, y lo dije públicamente en una de esas intervenciones libres, ahí me ha recordado el espíritu y la actitud de cercanía a los pobres,
a las familias heridas, a los necesitados, e unha actitud de comprensión y de compasión, y compasión de la buena, que no se trata simplemente, ay, pobrecito, cuánto estás sufriendo, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Cómo puedo acompañarte? ¿Qué está en mis posibilidades para acercarme eficazmente a tu vida con corazón, pero también con hechos? Es una actitud dialogante. Ahí me recordó el espíritu, entre comillas, que el Papa Juan XXIII insufló al concilio. Se habla en bastantes momentos en estos documentos de un nuevo espíritu en la acción pastoral con la familia. Un nuevo espíritu. Ojalá podamos hacerlo. Ojalá podamos hacerlo. No un espíritu. También se habló. ¿Y qué lenguaje utilizamos? Por ejemplo, ¿es el mensaje o el lenguaje más adecuado decir que fulano de tal que está viviendo así, que está en estado de pecado? ¿Y qué sabemos lo que pasa en su vida? Por ejemplo, eso. ¿Y qué sabemos? Remitamos el juicio a Dios y hablemos con respeto también de estas situaciones que pueden ser, pensemos, en primer lugar, dolorosas para ellas, de una ruptura cristiana. ¿Ha habido una ruptura cristiana? También con la alianza que ante Dios sellaron los esposos. Unamos la misericordia con el acompañamiento, con la verdad. El mensaje entonces tiene una palabra de consolación, de consuelo, también de animación para todos nosotros, porque a veces tendemos a fijarnos en los casos más complicados y no vemos y no agradecemos tantas situaciones muy normales, armoniosas, del matrimonio y de la familia en medio de las dificultades. Ser persona significa siempre cargar con el peso de la vida diariamente. El mensaje habla también del cansancio de la vida. A veces hay cansancio. Entonces acudamos al Señor para que en medio de nuestros agobios, de nuestros cansancios, Él nos dé alivio. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y eso existe en todas las situaciones de la vida. En este sentido, yo creo que el sínodo ha sido una especie como de aire evangélico regenerador para todos. Ha habido momentos en que íbamos de una manera casi insensible, llegando a focos teóricos, cristianos, canónicos, que es necesario estudiar detenidamente. Ya el Papa ha creado una comisión de trabajo, en relación con la agilización de los procesos de declaración de nulidad. Pero seguramente se necesitan otras comisiones de trabajo, por ejemplo, en el grupo en el que yo estaba lo pedimos, y otros grupos también lo pidieron, otras comisiones de trabajo para ver una cuestión tan importante como la siguiente: la relación entre fe cristiana y sacramento del matrimonio. Fe cristiana y sacramento del matrimonio. Otras cuestiones de carácter canónico. Por ejemplo, ¿se habló? No lo sé, eso los técnicos que lo vean. Aquí Luis, que es técnico en Derecho también. Por ejemplo, la declaración de nulidad, aparte de la vía judicial, ¿podía hacerse por vía administrativa? Eso también aparece. Hay muchas cuestiones. Yo imagino que con estos dos grandes documentos, el mensaje, que es una especie como de saludo a toda la Iglesia para decir, oye, que aquí hemos estado trabajando también, No nos hemos reunido simplemente para ver qué pasa.
también hemos trabajado. Y después especialmente el documento de las proposiciones, que no son, digamos, estrictamente hablando, proposiciones cerradas, que son números de ese documento, la relación del sínodo. Esta relación del sínodo tiene tres partes. Después de una pequeña introducción y una conclusión, que en buena medida la conclusión se debe a una sugerencia que hizo el arzobispo de Santiago de Chile. Tiene tres partes. Una primera parte, escuchar el contexto en el que vivimos como familias, en el que vivís como matrimonios, el contexto y los desafíos sobre la familia. En aquel cuestionario que respondimos en nuestra diócesis, yo creo que muy bien, se pasaron las respuestas para que la Secretaría de la Conferencia Episcopal, unificándolas, las remitiera después a la Secretaría del Sínodo. Entonces, en aquel cuestionario, en aquellos lineamientos se llaman, una especie como de desbrozar el terreno, el campo, aparecían muchos desafíos en relación con la familia. Desafíos que para nosotros nos quedan lejos, pero no, por ejemplo, en otras latitudes, por ejemplo, en países de África especialmente, por ejemplo, la poligamia todavía existe. Va en decrecimiento, pero todavía existe. Por ejemplo, en la India existen las castas. Nosotros este problema ya como tal no lo tenemos. Ya cada vez entre nosotros hay menos matrimonios de conveniencia. Pero hay otras latitudes en que hay matrimonios que conciertan los padres. Y a veces ella, sobre todo, es una niña o un adolescente, que es tremendo. Entonces nos hagamos cargo de todos los problemas que hay en todas las latitudes. Entre nosotros seguramente que uno de los problemas, pues más amplios es, pensemos, en no muchos años, después de la ley de lo que se llamó el divorcio exprés, ha cambiado la proporción de rupturas matrimoniales a divorcios. Yo me encontré, recuerdo, en Bilbao con una señora, muy buena por cierto, estaban, de común acuerdo entonces separados, pero no con la intención de romper definitivamente. Y un día me dijo, dice, don Ricardo, yo ya estoy divorciada. Dice, ¿cómo es posible? Pues sí, con la ley actual, poco tiempo después de contraer el matrimonio, sin aducir argumentos, a instancia de una sola parte, el juez puede decidir el divorcio. Estas cuestiones las estamos a la orden del día. Pensemos cuántas rupturas matrimoniales hay en nuestras familias. Por ejemplo, cuántos niños a la hora de llegar a la catequesis para la primera comunión o también a pedir el bautismo para los hijos, cuántas situaciones nos encontramos así. A veces la fiesta de la primera comunión termina siendo una fiesta muy complicada. Bien, una primera parte se dedica a escuchar, a ver cómo está la situación. Nos viene muy bien cómo está para después la respuesta pastoral. La segunda parte lleva por título La mirada puesta en Jesucristo, el Evangelio de la familia. Y ahí aparece cuál es el proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia. Esta parte se ha complementado porque los grupos en general fue prácticamente una petición concertada, común, el que tenía que ampliarse la belleza, la verdad del matrimonio y de la familia cristianos, no simplemente acudir a los desafíos, porque podía quedar entonces la relación del sínodo muy, descompensada. Entonces, en esta segunda parte se añaden muchos elementos sobre la verdad, sobre la belleza del matrimonio y la familia, porque el matrimonio es bello, y la familia es muy bella. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con los sinsabores. La fidelidad es muy bella. La fidelidad no son cadenas. Por eso celebramos los 25 y 50 años y 70 años. Hay algo que celebrar, hay mucho que celebrar.
Estas celebraciones de los 25 o 50 años, pensemos, son celebraciones muy bellas. Por ejemplo, de los abuelos con sus hijos, con sus nietos. ¿Cómo no van a celebrar los 50 años de su matrimonio? Y si lo celebran, no es porque no haya habido problemas, que siempre hay dificultades, siempre, sino porque lo han superado. Siempre apoyándonos en el Señor, también con ayuda de otras personas, familiares, amigos, no tomando la vía del centro, la calle del medio, simplemente porque aparezca una dificultad. Esperad, rezad, pedid ayuda. Entonces, en la segunda parte se desarrolla el proyecto de Dios sobre la familia, contemplando el rostro del Señor. Porque Jesús, con su presencia, con su palabra, con sus actitudes, nos ha enseñado la grandeza de la vocación del matrimonio y de la familia. Y después la tercera parte, que es la más larga, se titula en italiano confronto, pero no quiere decir enfrentamiento, sino nos acerquemos con ese proyecto del Señor sobre el matrimonio a las realidades concretas. Entonces hay que anunciar el Evangelio del matrimonio y de la familia, el proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia. El Señor ha creado el matrimonio no como una especie de cepo para tener a la gente amarrada, no. Es un proyecto de voluntad sobre el Creador. Y además dice el Génesis que le pareció muy bien. Cuando va enumerando otras criaturas, comenta el autor sagrado que le pareció bien, era bueno. Pero cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer, varón y mujer, no dos varones y dos mujeres, varón y mujer, dice que le pareció muy bien. El matrimonio, la familia, la procreación, la educación, los hijos, le pareció muy bien a Dios. Después trata sobre otras cuestiones. Se insistió mucho en la preparación para el matrimonio y también en el acompañamiento, especialmente en los primeros años de matrimonio, porque suelen surgir relativamente pronto ciertas crisis. Como también en la vida sacerdotal y en la vida religiosa, tenemos que acompañarnos. Hay que ayudarnos unos a otros. Después habla sobre el acercamiento. ¿Y qué acercamiento tenemos nosotros a los que contraen matrimonio solo civil? ¿Haya cuentas? ¿Nos acercamos? ¿Qué actitudes nuevas del servicio pastoral debemos también nosotros asumir? Actitudes nuevas, y eso en 3 o 4 momentos aparece en la relación. Hay familias, literalmente dice ferite, heridas, familias heridas, unas veces porque están separados. A veces la separación y el divorcio en un primer momento da la impresión de liberación, pero a la vuelta de la esquina hay la experiencia de la soledad, porque fuera del hogar, permitidme esta expresión, hace mucho frío. Fuera de la familia hace mucho frío. No quiere decir que dentro de la familia no tengamos también la cruz, pero fuera hace mucho frío. Estamos como a la intemperie. Y se puede ver por el estudio concreto de las personas que podemos encontrar, más como al borde de la vida. De los separados, los divorciados no vueltos a casar y los divorciados vueltos a casar. Aquí en este sentido se discutió mucho sobre el acceso a los sacramentos de la penitencia y de la comunión, no de la Eucaristía en el conjunto, porque también estos matrimonios divorciados vueltos a casar deben de ir, invitemos a que vayan a la celebración eucarística, pero no comulgan. Eso fue muy discutido. Es una de las proposiciones, ya no la voy a leer porque ya
ya tengo que parar, fue una de las proposiciones que en el sínodo no consiguió los 2/3, pero sí un 65% aproximadamente de los votantes. Entonces, se marcaron claramente dos tendencias. Una que serían partidarios de que continuara la disciplina tal cual, y otra en determinadas situaciones. Por ejemplo, pensemos una persona que ha sido abandonada injustamente por el consorte, que tiene hijos en el nuevo matrimonio, que la estabilidad matrimonial en el nuevo matrimonio es buena, que separarse traería un deterioro para la educación de los hijos grande. Los padres, unos padres sinodales en este sentido, pensaban que en situaciones concretas, bien determinadas, reconociendo el fallo ético que había habido, se podría pensar en otra solución. Eso ha quedado abierto. También otra de las proposiciones que no fue aprobada fue una proposición que de entrada parece como de poca monta, pero después tiene una cierta trascendencia. Apareció allí como alternativa para la comunión sacramental la comunión espiritual. Pero se pedía en esta proposición que se viera exactamente en qué consiste la comunión espiritual. Porque si la comunión espiritual es el deseo de recibir sacramentalmente al Señor, no es simplemente cualquier deseo, entonces eso también tendría que ser relacionado con la comunión sacramental. Y después también en relación con la forma, el respeto que hacia las personas de orientación homosexual debemos tener. Estas fueron las 3 proposiciones que no fueron aprobadas por 2/3, pero repito, con una amplia mayoría. Y van exactamente las 3 proposiciones, tal y como han sido refrendadas o no del todo refrendadas, van en la exhortación, en la relación del sínodo. Y ahora ya sí que me callo porque ya he hablado yo, que tengo la impresión de demasiado. Muy bien. Ya, muy bien. Pues a mí me ha preguntado, voy a bajar unos